Mire, con el fin de garantizar la protección para los comunicadores y defensores de derechos humanos, se ha instalado un comité para que puedan desarrollar estas actividades. Vamos a verlo. El Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en la Ciudad de México ya cuenta con un consejo técnico que tomó protesta este lunes. Su función será observar y defender a las personas en riesgo por el ejercicio de su labor profesional. Cada una de las personas que nos encontramos hoy aquí como parte del mecanismo, estamos obligados a velar por el primer principio rector supremo del pacto social de nuestra ciudad: la dignidad de las personas como sustento de los derechos humanos. Aquí nadie es más y nadie es menos que los demás. La secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, señaló que la Ciudad de México cumple con su vocación de ser una ciudad santuario y que ofrecerá apoyo a quienes se sientan perseguidos, ya sean de la capital o que vengan de otras partes de la República. Agregó que la composición de este consejo técnico busca generar confianza. Pero ahora me parece que con el consejo consultivo, que está formado por periodistas y por defensores, pues también nos podrán ayudar a generar la confianza para que decidan que sí es pertinente que estemos cerca y que el mecanismo, digamos, los abrace y les dé alguna alternativa. Pero esas son siempre decisiones de los defensores y de los periodistas en peligro. El consejo está conformado por 3 defensores de derechos humanos y 3 periodistas. El mecanismo busca articular los esfuerzos de diversas instancias de gobierno para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas. Con imágenes de Jesús Arias, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.